Gracias por seguir con News 24 y ahora con el tema central de este programa, que es la paz. Se suma al estudio Yaniv Azulay. Hola Yaniv, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yaniv, hace 70 años atrás las Naciones Unidas decidían la partición de lo que era el territorio llamado Palestina. ¿Por qué este plan no funcionó? ¿Qué fue este plan y por qué no funcionó? El plan de partición significa dividir lo que sería hoy el Estado de Israel en dos estados, uno árabe y uno judío. Fue en 1947, si podremos, ahí vemos el mapa, en naranja podemos ver lo que hubiese sido el Estado árabe y en rojo lo que hubiese sido el Estado judío. Jerusalén terminaría en administración internacional. Lo que pasó fue que los árabes no aceptaron este plan, dijeron no, queremos todo el Estado. Los judíos sí aceptaron, dijeron es mejor sostener lo que nos dan que ir a una guerra que no necesitamos. Eso no funcionó. Y Yaniv, ¿qué es lo que hoy no permite que haya un acuerdo de paz? Lo que hoy no permite son dos cosas. Primero son los dos pueblos. El pueblo israelí y el pueblo palestino están muy divididos entre ellos mismos. ¿Qué quieren hacer con este conflicto? Los israelíes están tratando de mantener el conflicto y los palestinos no quieren ir a una mesa de negociaciones si no ven sus demandas satisfechas. Si podríamos ver las demandas. Soberanía sobre la totalidad de Jerusalén, incluida la Ciudad Vieja. Negociación de fronteras basadas en las líneas de 1967, que incluya intercambio de territorios en función de los asentamientos en Cisjordania. Reconocimiento del Estado de Israel como Estado judío. Una franja desmilitarizada con la frontera palestina. Derechos de retorno refugiados solamente dentro del Estado palestino. ¿Y cuáles son las demandas de Israel, de los palestinos para con Israel? La primera es detener la construcción de asentamientos más allá de las fronteras de 1967, negociación de una frontera en base a las existentes en 1967, Jerusalén del Este será la capital del Estado palestino, liberación de todos los prisioneros palestinos detenidos en las cárceles israelíes, incluso aquellos condenados por actos de terrorismo, y reconocimiento al derecho de retorno de todos los palestinos que viven en la diáspora. Yaniv, me parece que estos temas no van a funcionar. Son muchas demandas que son muy controversiales entre ellas mismas, pero sí hay una vía a través de los Estados Unidos y la iniciativa del presidente Trump. Los Estados Unidos tienen una iniciativa de paz. El presidente Trump, a través de sus enviados especiales, Jared Kushner y Jason Greenblatt, intenta formar un acuerdo en el cual hay varios puntos que hay que trabajar. ¿Sí podríamos verlos? Bueno, lo que propone la iniciativa de Donald Trump es lo siguiente. Los palestinos recibirán una gran suma de dinero para el desarrollo económico. Según publicaciones, el dinero provendría de países árabes sunitas. Trump ofrecerá a los palestinos un Estado adoptando el criterio de intercambio de territorios, pero no de manera necesaria según las fronteras de 1967. En esta etapa no se desmantelarían las colonias judías en Judea y Samaria. Estados Unidos reconocería casi en su totalidad los requerimientos de Israel sobre el tema de seguridad. Se estipula que el ejército israelí siga estando presente en el margen del río Jordán. La división de Jerusalén, este punto no está en discusión por el momento. El traspaso de la embajada americana a Jerusalén y el reconocimiento oficial de la ciudad como la capital de Israel será pospuesto y se decidirá según el avance de las negociaciones. Los Estados Unidos presentarán la iniciativa como parte de un proceso regional y traerán a la mesa de negociaciones no solo a las dos partes, sino también a países árabes, teniendo a Arabia Saudita como el eje principal. Como podemos ver, este plan habla de un acuerdo regional, no un acuerdo solo entre Israel y los palestinos, sino que intenta traer a todo el Medio Oriente adentro de la mesa. Y parecería que el presidente Trump, por un lado, intenta hacer este acuerdo, pero por el otro lado, intenta poner palos en sus propias ruedas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Solo Israel reconoce a Jerusalén como su capital. El mundo reconoce a Tel Aviv como la capital de Israel. Y fuera de eso, fuera de la embajada, ahora también está hablando de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, lo cual ha provocado muchos problemas para los palestinos, que ya han hablado con Putin, han hablado con los países árabes, están tratando de hacer una cumbre de todos los países árabes para evitar esto. Esto está haciendo mucho lío en el Medio Oriente. Bueno, lío tenemos por todos lados. La frontera norte de Israel sigue siendo un lugar candente. ¿Qué es lo que ha pasado en esa región? Lo que ha pasado en esa región, sí, hasta hace 10 años los Estados Unidos eran los que daban el tono en el Medio Oriente, ahora eso ya no. ¿Quiénes dan el tono ahí? Rusia.
Y todo esto, ¿dónde lo llevó? Lo llevó a Sochi, en Rusia. Ahí se reunieron Rouhani, el presidente de Irán, Putin y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, para decir qué van a hacer con Siria. ¿Quiénes no estuvieron ahí? ¿Quiénes no estuvieron? Los americanos y los sirios. O sea que al final podemos ver que Assad es un títere de este trío que estamos viendo acá en la pantalla. Rouhani, Putin y Erdogan. Todo esto y mucho más en el informe. These three men meeting Wednesday to decide the future of Syria. Russian President Vladimir Putin, Iranian President Hassan Rouhani, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan, together as a threesome in the Russian resort town of Sochi. Thanks to the efforts of Russia, Iran, and Turkey, it was possible to prevent the disintegration of Syria, to prevent its capture by international terrorists. The three leaders have worked together on Syria in the past. Multiple rounds of talks in Astana, Kazakhstan that have led to ceasefires in parts of Syria. Today, they're showing that they will continue to set the tone. Obviously, the process of reform will not be easy. It will require compromises and concessions on the part of all its participants, including, of course, the government of Syria. We have all talked about our positions. All three countries have spoken in favor of convening a Congress of national dialogue here in Sochi. But the question of who makes decisions on Syria are almost more important than what they decide. The United States was not at the Sochi summit, nor was Saudi Arabia, which on Wednesday held its own separate meeting for Syria's opposition. Israel, too, left out, including on the issue of Iran's role in a post-war Syria. Prime Minister Benjamin Netanyahu and his cabinet left to make threats and to beg. I hope that Russia, Iran, Turkey together will make the most active efforts to make this work as productive as possible. Three leaders meeting on the Black Sea to decide how to carve up the world. Yes, that was Yalta 1945. Or was it Sochi 2017? Bianca Zanini, I24 News. Bueno, Yaniv, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo toma Israel lo que está pasando en la región? Israel tiene muchos problemas por el lado iraní. Israel mantiene relaciones con Turquía, mantiene muy buenas relaciones con Rusia, y Netanyahu habla mucho con Putin por teléfono, pero con Irán no hay relaciones ni directas ni indirectas ni nada. Y no quieren ninguna presencia iraní en Siria, que es el país que está al norte de Israel. Hasta la semana pasada han atacado una base iraní en Siria. Sí, sabemos de supuestos muertos, no se saben bien los números. Pero... Los números varían porque hay muchas fuentes distintas y cada fuente dice un número distinto. Hablan de entre 12 a 30, a 0. Pero sí podemos ver que esto es un paso adelante para combatir la presencia iraní en Siria. Probablemente una escalada. Bueno, en el Medio Oriente nunca se sabe, la paz es algo que parece ser que habrá que seguir bregando por ella. Yaniv, muchas gracias por tu explicación y tu participación. Un placer. Volveremos sobre este tema más adelante con un homenaje a un soñador por la paz, John Lennon. Y cuando volvamos del corte, el ministro de Justicia argentino, Germán Garabano, estuvo en Jerusalén y concedió una entrevista con nosotros, con News 24. Fuimos a verlo a Jerusalén. Ya volvemos.